claro, suficiente porque atención. no, es que hay diferentes formas de sanar. Para mí, la que yo antes que no sabía cómo era, que ahora sé, ¿sí? ¿Cómo fue que yo me sané? Porque antes yo me sanaba sola, pero pues como te digo, no tenía herramientas, simplemente lo que les estoy contando, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba allí en esa rendición que yo hacía hablando con Dios? Yo me rendía y lloraba hasta que, como quien dice, me rendía en sus manos. Sí, decía, bueno, ya te expuse mis inquietudes, te expuse todo lo que yo, por lo cual me tengo que quedar aquí, ¿sí? Y lloraba y lloraba y lloraba hasta sentir el dolor de que ya me morí, me fui, ¿sí? En ese instante, cuando yo decido rendir, estar como en rendición, como que me fui, listo, solté. Allí en ese instante es donde uno suelta la emoción, donde uno suelta y libera esas energías. ¿Por qué me doy cuenta? Porque cuando yo hacía eso, yo ya después quedaba tranquila. Ya esos pensamientos de enfermedad no estaban en mi cabeza, ¿sí? Ahí es donde uno se da cuenta que liberó esa energía. Mientras que si la persona, y no quiere decir que porque llore ya sanó, no, no. El llorar es como que nos abre esa puerta, ¿sí? Para liberar la emoción, pero hay que llegar a tal grado de rendición, de dejarse uno morir en ese instante, ¿sí? Para liberar esa energía. Y eso yo lo he podido comprobar ahora, estos últimos tiempos, porque cuando yo estuve en Bogotá tomando la clase de cuerpos con la doctora Lisa Cuni, que hice una clase de cuerpos con ella, fui a tomar esa clase por eso, porque como un mes antes me habían dicho que tenía cáncer de estómago, o sea, todos los síntomas que yo tenía, la doctora dijo que eso parecía un cáncer de estómago. Inmediatamente yo ya tenía la herramienta de interesante punto de vista, ¿sí? Y empecé a hacer interesante punto de vista y seguían los pensamientos, me voy a morir, tengo cáncer, ¿ahora qué? Y por muchas herramientas que hice y que hacía, yo seguía, hasta que dije, no, voy a tomar la clase de cuerpos. Me fui con la doctora Lisa me facilitó, pero ¿cuál fue el proceso que yo hice? Llorar, llorar, sacar todas esas emociones reprimidas que tenía allí, ¿sí? Y rendirme, estar en estado de rendición, que yo grité allá en esa sala donde estábamos todas en Bogotá y me fui. Allí es que la enfermedad sale, cuando uno realmente hace una rendición y se entrega al dolor, ¿sí? Y llora uno tan terriblemente que ahí es donde uno logra soltar esas emociones. Cuando yo llegué de Bogotá, yo llegué muy tranquila. A mí eso se me olvidó que me habían dicho eso. Cuando después de la EPS me llamaron a decirme que yo por qué no había vuelto, porque no había ido a hacerme sacar los exámenes y todo eso. Nunca más volví yo a la EPS. Yo pago mi EPS, pago mis cosas y yo la verdad es que nunca visito por allá, a no ser que sea un caso extremo de dolor o alguna rareza que sienta mi cuerpo. De resto, yo nunca visito la EPS, ¿sí? Uno porque Qué bueno. como empresario a uno lo obligan a tener todas esas cosas, ¿sí? Como emprendedora que soy. Sí. Pero la verdad, yo casi nunca asisto al médico. No, no sé, tengo mis puntos de vista desde mi padre, que mi padre decía que todos los médicos son matasanos. Él siempre hablaba de eso así. ¿Cómo se hace eso de llorar? No puedo. ¿Qué dice Janet? ¿No puedes llorar, Janet? No, nunca he podido llorar. Wow. Entonces, el llorar es como, también de los sentimientos, ¿sí? No sé si vieron la publicación que hice en el grupo de salud consciente acerca del corazón cerrado. A veces hemos sufrido tanto, ¿sí? Hemos sufrido tanto, hemos sentido tanto dolor que cerramos nuestro corazón, ¿sí? Para no volver a sentir. Y es lo que ahorita están haciendo la mayoría de las técnicas de sanación, la mayoría de lo que está surgiendo ahora, nos están enseñando a no sentir.
¿sí? Precisamente para no sufrir, para no sentir dolor. Pero miren cómo yo les cuento todo como me ha pasado a mí. Las veces que yo me he sanado ha sido llorando, pero llorando así hasta ese estado de que ya no hay esperanza y como que te rendís y soltás, ¿sí? Como que ya te moriste, muérete allí en ese momento. Y es como la forma de soltar esa emoción, de soltar esas energías. Cuando uno no llora, wow, yo sí lloro por todo, la verdad, yo por todo lloro, por todo lloro, yo creo que esa es mi facilidad para estar con vida y para sanarme de tantas cosas, porque a mí yo me he enfermado de muchísimas cosas me he enfermado y cosas así como que uno dice, ¿por qué le toca pasar por tanta cosa? ¿Sí? Una vez en una meditación me dice mi maestro Jesús que cómo se hace un maestro si no es en carne propia, ¿sí? Si no es viviendo las experiencias en carne propia para que uno después las pueda transmitir. ¿Cómo es que se sanan? ¿Sí? Yo misma me he sanado. La verdad, a mí, como les decía, de ir a médicos y todo eso, muy pocas veces, muy pocas veces. Una vez me partí un dedito del pie también y yo misma me lo arreglé. Fui al médico después con mi hija porque mi hija me decía, tenés ese dedo suelto, ese dedo se soltó. Y yo ahí mismo me lo hice, mira, el dedito del pie, este quedó así para acá, pero quedó así, como si de aquí saliera para acá, ¿sí? Así volteado. Y entonces yo qué hice, en el mismo momentico que me lo partí con mucho dolor y con mucho que ya me iba a desmayar, cogí, me hice el dedito otra vez así y lo enchoclé, ¿sí? Y tuve mis manos ahí un ratico haciéndome reiki, pasándome energía y todo eso. Cuando ese dedito se fue soplando, se fue hinchando, pero a mí ya no me dolía. Entonces mi hija me dijo, no mamá, camina, yo te llevo al médico porque me da mucho susto dejarte así. Cuando llegamos al médico, dicen los médicos, si se lo hubiera partido estaría gritando del dolor. Y le dije yo, pues doctor, si usted lo hubiera visto cómo estaba, seguramente sí creería. Pues él de todas formas no creyó y me mandó a sacar radiografía. Y en la radiografía sí aparecía el dedito partido, pero a mí milagrosamente no me dolía. No me, yo, Qué lindo. entonces imagínense, eso es como natural en mí, ¿sí? Desde muy pequeñita a mí siempre me pasaban cosas así, de que me cayera de un árbol y no me pasara nada, de que me atropellara un carro y no me pasara nada, ¿sí? Todas esas cosas así. Entonces, siempre he sido como la rara de la familia, la que le pasa de todo y aún sigo viva. ¿Cómo puede mejorar esto y qué más es posible ahora? ¿Para qué estaremos aquí? Me encanta. ¿Qué más es posible? Bueno, chicas, empecemos la lectura de nuestro libro Hablando con las entidades. ¿Listo? Quedamos en ayudando a mi hermana en una noche tenebrosa. En nuestra familia nos referimos bromísticamente a mi hermana menor Grace como Marilyn Monster. Nos reímos sobre la manera en que el resto de nosotros somos tan raros, mientras que Grace es tan normal. Ella es amable, educada y encantadora. Incluso nació con cabello rubio. Y el resto de nosotros tiene cabello oscuro, casi negro oscuro. Ella es la más joven de 4 hermanos y siempre ha sido el pegamento que nos mantiene a todos juntos. Grace siempre ha sido capaz de proyectar o parecer ser normal, mientras cree en cosas ajenas y extrañas como los fantasmas y la conciencia y ese tipo de cosas. Siempre ha creído en ello, pero nunca se ha molestado en hablar abiertamente al respecto. Lo dejaba para sus hermanos y padres más comunicativos, quienes hablamos a cualquiera que quiera escuchar sobre las cosas extrañas que vemos en el universo. Grace prefería sonreír dulcemente y dejar que la gente llegara a su propia conciencia y conclusiones acerca de cualquier tema poco políticamente correcto que se discutiera. Pero llegó el momento en que Grace ya no pudo evitar ver ni hacer frente a algunas de las cosas raras con las que su hermana mayor lidiaba. Eran las 2 en punto, una mañana de verano, y yo estaba en San Francisco cuando desperté y vi un mensaje de texto de Grace, quien estaba en Santa Bárbara. Shannon, ¿cuándo vuelves a casa? Preguntaba. Tengo miedo
de dormir aquí en la casa sola. Gary no estaba y yo sabía por experiencia personal que su casa, la cual está cerca de la vieja misión española en Santa Bárbara, podía ser muy activa en cuanto a espíritus. Muchos de los indios y españoles que construyeron la misión en 1786 están enterrados por toda la propiedad que está justo junto a su casa. Además, parece que a los espíritus les atrae Gary, quien no tiene punto de vista acerca de cohabitar con ellos. Hace unos cuantos años dormí en la casa y estaba casi abrumada por la cantidad de visitas que experimenté. Había un flujo constante de entidades por la habitación, sin mencionar un tipo parado junto a la cama muy presente que no paraba de hablar. A la mañana siguiente le dije a Gary, ¿cómo duermes en esta casa? Hay muchísimas entidades. Él respondió, ¿y tu punto es? ¿No te molestan? No, no las vuelvo significativas. Esa era una nueva forma de ver las cosas para mí. Cuando Grace me contó que no podía dormir, sabía en definitiva lo que estaba experimentando. Sabía que no era su imaginación. Le llamé a la mañana siguiente para obtener un reporte de sus aventuras nocturnas y ver si podía asistirla. Me contó que se había despertado aterrorizada y con sudores nocturnos. Como no podía localizar a nadie por teléfono, se mantuvo despierta con la televisión hasta las 6 a.m. Una vez que comenzó a amanecer, pudo al fin dormir. Empecé por preguntarle si lo que estaba experimentando tenía que ver con entidades. Yo sabía que sí, y ella también lo sabía, pero hacer la pregunta la hizo reconocerlo en voz alta. Le pregunté si quería que le enseñara cómo tratar con ellas. Sí, respondió, sin estar realmente segura de acceder a ello. Más también consciente de que después de una noche así no había forma de evadirlo. Yo también supe que esta era una oportunidad para ayudarla a aprender cómo tratar con las entidades. Le pedí que se sentara y se sintonizara con la energía. Al hacer esto, estaba simplemente diciéndole sí a los espíritus, para que la energía pudiera fluir libremente entre ellos. Sintonizarse es como cuando estás en la playa o la montaña y realmente sintiendo la vibración. Permites que el espacio te afecte y lo absorbes. El solo estar presente con algo que no puede hablarte con palabras y sentir la vibración puede ser un buen comienzo. Ok, ahora, ¿qué es lo que percibes? Me siento mareada. Bien, respondí. Continúa con eso, solo mantente presente. El mareo se debía a que estaba bajando sus barreras a las entidades. Estar presente con el mareo bajaría las barreras contra lo que había resistido durante la noche. Básicamente estábamos abriendo la puerta a la conciencia para que pudiera manifestarse. Ella, como la mayoría de la gente, levantó una gran barrera contra las entidades, consciente o inconscientemente. En cuanto aparecieron, su mareo era el resultado del mayor espacio que se abría al caer las barreras. La conciencia se siente espaciosa y también te puedes sentir mareado o aturdido. La mayoría de la gente piensa que es algo malo, pero no lo es. Aunque eso sí, cuando le pedí que se sintonizara con lo que fuera que percibía con los espíritus, no se manifestó en la forma de palabras o imágenes, apareció en la forma de aturdimiento. Esta sensación o conciencia de aturdimiento eran las entidades comunicándose con ella. Mucho del trabajo que hago con la gente y las entidades es no verbal. Con solo examinar una energía en particular o estar consciente de una entidad específica, empieza a cambiar. Esto requiere la disposición de todas las partes involucradas a estar muy conscientes y a reconocer cosas muy sutiles. Así que primero solo estuvimos presentes con lo que era para que pudiera mostrarnos cómo proceder con ello. Hacerle estas primeras preguntas nos permitió a ambas abrirnos a la energía que presentaban estos espíritus. Para la mayoría de la gente, esta fluctuación de energías es tan sutil que pasa desapercibida, pero con la práctica regular uno puede desarrollar una sensibilidad aguda al ritmo y movimiento de la energía. Con esta sensibilidad, las comunicaciones telepáticas y psíquicas pueden identificarse y recibirse más fácilmente, especialmente con las entidades.
Genial, le respondí. Esa fue tu primera comunicación completa con una entidad. No quiere decir que obtuviste palabras o pensamientos. Sin embargo, es comunicación energética. Ella preguntó, ¿eso era todo lo que ellos necesitaban? Sí. Oh, fue mucho más fácil de lo que pensaban. En este caso, Grace estaba comunicándose con los espíritus sin palabras y desde luego sin su mente. He hallado que la comunicación con los seres encarnados y los seres desencarnados es alrededor del 10% verbal y 90% no verbal. Todos siempre piensan que no pueden comunicarse con las entidades porque no pueden oírlas o verlas. Esta manera de pensar entorpece y limita lo que puede mostrarse. Si reconoces la energía y la conciencia que aparecen y no tienen sentido lógico o son difíciles de definir, entonces la comprensión de la comunicación con entidades se vuelve bastante más fácil. ¿Cuántas entidades más hay que atender ahí? Le pregunté a mi hermana. Sentí que dudaba. Le pregunté, ¿destruyes y descreas todos los puntos de vista que tienes de que esto no puede estar sucediendo y que no puedes realmente hacerlo? Sí, respondió. Le pregunté otra vez, ahora, ¿cuántas más entidades hay aquí que encarar? Muchísimas. ¿Quieren hablar contigo o con alguien más? Con alguien más. Le dije, aunque la comunicación que quieren tener no es para ti, pueden ver que tú puedes oírlas. Es por ello que están viniendo a ti. Si tú recibes su información, ellas la impartirán o descargarán en ti energéticamente. No tienes que oír el mensaje para saber que lo recibiste. Solo tienes que estar consciente de la energía. Cuando la persona encarnada a quien se dirija el mensaje pase a tu lado en la calle o en una autopista o te dé la mano o pase a distancia razonable de ti, la comunicación energética fluirá de ti hacia ellos. De esta forma nos convertimos en canales para el movimiento e intercambio de energías. Es de esta manera que entra la facilidad en la ecuación. En cuanto Grace advirtió cuán fácil podría ser, experimentó un gran sentido de alivio. Ella pensaba que tenía que entender cognitivamente lo que todas las entidades estaban diciendo, pese a que esta es una de las maneras de comunicarse con ellas y con todo lo demás. No es la única forma. Podía oír cómo se preguntaba en su cabeza cómo esto iba a cambiar su vida. Viendo la oportunidad de mayor eficiencia, le pregunté, ¿puedes hablar con grupos de ellas al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Con cuántas puedes tratar a la vez? Pregunté, ¿con más de 10 o menos de 10? Con alrededor de 5 o 6, respondió. Muy bien, hagámoslo con 5. Le pedí que sintonizara otra vez y que permitiera que 5 entidades descargaran en ella su información. Al mismo tiempo, le expliqué que la descarga ocurre cuando hace la mente cognitiva a un lado y te permite recibir información energética y que sentiría diferentes cosas desde un ligero estremecimiento hasta un movimiento como una sacudida en su cuerpo. Grace comenzó a recibir información de las entidades y ambas percibimos cómo se atenuaban una a una hasta la quinta. En cuanto terminaban de darle a Grace descarga, este proceso completo solo tomó unos cuantos instantes. Continuamos con varios grupos más. Conforme limpiábamos cada grupo, sentía una especie de energía de silbido. Cuando se iban, pasábamos al siguiente grupo, el cual se liberaba de manera igualmente fácil y veloz. Había tantas entidades ahí para ella porque sabían que ella estaba disponible para ellas, de formas en que otras personas no lo están. Ellas sabían que ella podía ayudarlos, aunque ni ella misma lo entendiera completamente. Después, ambas percibimos que topamos con algo más denso. Grace, que se había mantenido tranquila durante este proceso, empezó a sentir pánico y lo expresó. Cuando analicé de qué se trataba, pude ver que habíamos encontrado un ser que estaba específicamente para ella. ¿Puedes oír lo que él está diciendo? Le pregunté, poniéndome mi sombrero de detective. Procedí a hacer preguntas para darnos a ambas claridad acerca de lo que necesitaba pasar con esta entidad. Empecé con, ¿quiere él obtener un cuerpo o es otra cosa? Grace dijo, obtener un cuerpo.
Instantáneamente su estómago empezó a doler y nos dio a ambas la imagen de que él quería ser su bebé. ¿Quiere convertirse en tu hijo? Pregunté. Sí, entonces le hice la pregunta obvia. ¿Quieres tener un hijo? No, no. Y doble no, respondió. Dile, no estoy embarazada ni estoy planeando embarazarme en el futuro cercano. Así que si quieres obtener un cuerpo, tendrás que encontrar a alguien más para que cree un cuerpo para ti. Esto no parece tener efecto en las intenciones de la entidad, lo cual me indicó que había una parte de esta relación que Grace estaba creando inconscientemente. Tal vez había hecho un compromiso o una promesa a este ser en otra vida. Algo en la línea de te voy a cuidar por siempre, o te amaré por siempre, o siempre estaré ahí para ti. Me encuentro con este tipo de cosas. Oiga, ahorita que sale este procesito, vamos a destruir y a descrear todos los votos, pactos, acuerdos, juramentos, compromisos, lealtades, contratos de unión y ataduras que hicimos en esta vida u otra, en esta realidad u otra, en esta dimensión u otra, en este planeta u otro, en esta vida o en vidas futuras o vidas pasadas, de cuidar a la gente, ¿sí? De que siempre íbamos a estar ahí para cuidarlos, como lo que le está pasando aquí a Grace. Todo lo que eso es y todo lo que eso trajo, ¿les gustaría, por favor, revocar, reclamar, renunciar, denunciar, destruir y descrear todo eso por un diosillón de veces? Sí, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Y así como eso, ¿cuántas cosas más? Sí, tendremos por ahí que no dichas, no vistas, secretas, ocultas, guardadas. Todo lo que eso es y todo lo que eso trajo lo destruimos y lo descreamos por un diosillón de veces. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. Me encuentro con este tipo de cosas todo el tiempo. Mucha gente tiene entidades con ellas, con las cuales se comprometieron de alguna forma en alguna vida. Ya saben, como en una ceremonia de matrimonio, cuando dices hasta que la muerte nos separe. Pero si eres un ser infinito, ¿te mueres alguna vez? Uy, entonces todos los votos, pactos, acuerdos, juramentos, compromisos, lealtades, contratos de unión y ataduras y promesas de matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿les gustaría por favor revocar, reclamar, renunciar, denunciar, destruir y descrear todo eso por un diosillón de veces? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, también, acertado, equivocado, bueno, malo, podico, todos los 9 cortos chicos y más allá. Es que Grace había olvidado completamente esta obligación y no tenía interés en cumplir su promesa en el presente. Le pregunté, ¿destruyes tus promesas, votos, juramento, fidelidades, comunidades, lazos y contratos vinculantes con este ser? Cualquier compromiso o decisión que hayas hecho en cualquier vida o realidad puede ser deshecha. Es así de simple. Sí, la energía seguía sin cambiar. Le pregunté a la entidad si destruiría y descrearía todas sus promesas, etcétera. Sí, respondió como una sombra en mi conciencia. La energía se volvió más ligera, indicando que esto creó un cambio, pero todavía no se iba. Le pregunté a Grace, ¿verdad? ¿Estaría dispuesta a dejar ir a esta entidad? Con esta pregunta, Grace y yo nos dimos cuenta de que una parte de ella quería aferrarse a este ser. Ambas advertimos que este ser, wow, espérate, voy a repetir ese proceso porque aquí la energía está fluyendo. Dice, le pregunté, ¿destruyes y descreas tus promesas, votos, juramentos, fidelidades, comunidades, lazos y contratos vinculantes con este ser? Cualquier compromiso o decisión que hayas hecho en cualquier vida, realidad, dimensión, puede ser deshecha, así es simple. Sí, la destruimos y la descreamos por un diosillón de veces. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos y más allá. La energía seguía sin cambiar. Le pregunté a la entidad si destruiría y descrearía todas sus promesas, votos, pactos, acuerdos, juramentos. Sí, respondió como una sombra en mi conciencia. La energía se volvió más ligera, indicando que esto creó un cambio, pero todavía no se iba. Le pregunté a Grace, ¿verdad? ¿Estaría dispuesta a dejar ir a esta entidad? Con esta pregunta, Grace y yo nos dimos cuenta de que una parte de ella quería aferrarse a este ser. Ambas advertimos que este ser había estado con ella por tanto tiempo que no lo reconocía como algo separado de sí misma. Cuando este ser se fue, tanto Grace como yo sentimos un tremendo aligeramiento.
Me dijo, me siento como triste. Le respondí, entiendo, porque ya se fue esa entidad que ha sido parte de ti por tanto tiempo. Le dije que volvería si ella lo deseaba y ella rápidamente dijo no. En los días subsecuentes, la vida entera de Grace cambió. De hecho, bajó 2 tallas y dijo que nunca se había dado cuenta, pero que antes había un sonido constante en sus oídos, que se fue al enfrentar lo que había, que ella no podía creer que estuviera ahí. Fue capaz de cambiar una gran área de su vida, así de simple. Creo que cualquiera puede tener estas transformaciones y cambios si los desea. Todo lo que toma es el coraje para enfrentar lo que quizá creamos que es aterrador o altamente improbable. Cambio de guardia. Me encontraba montando a caballo en Gillingham, al oeste de Australia, con 2 amigas. Había viajado a Perth para participar en una clase de Access que Gary estaba facilitando y decidí visitar a una buena amiga que tenía un rancho a 44 kilómetros de Perth. Cuando la clase terminó, me invitó a visitar sus caballos y cabalgar en un hermoso día soleado y claro. Mis 2 amigas y yo condujimos aquí de Camp, atravesando tramos interminables de colinas de polvo secas y arboledas de eucaliptos verdes y polvorientos. Mi amiga, dueña de los caballos, era una australiana atlética, alta y rubia, que vivía en una propiedad de 4 acres con su novio y 12 caballos. Me presentó a todos los caballos y después a su novio. En ese orden, iba a montar un hermoso caballo Dutch Warm Blood holandés de sangre templada, llamada Lincoln. Lincoln era color castaño, hermoso y alto, con buenos modales. Era el caballo más grande en el rancho, pero mi amiga me aseguró que tenía el corazón más noble. Mi tercer camarada era una vieja amiga de Nueva Zelanda que conocía de años. Estábamos disfrutando nuestra visita anual juntas durante los pocos días que teníamos, antes de que cada una partiera por el mundo. Hacía tanto calor que estaba usando pantalones cortos y sandalias. No exactamente la vestimenta perfecta para montar a caballo. Mi amiga me prestó sus polainas, extras, me las puse para proteger mis piernas y me prestaron unos zapatos. Me veía increíble. Lancé mis brazos sobre la montura y me monté sobre Lincoln. Decidimos cabalgar alrededor de varias de las grandes áreas de pastura cercadas del rancho para familiarizarnos con nuestros caballos. Emprendimos una cabalgata relajada, platicando sobre nuestras vidas y riendo de cualquier cosa, felices de estar vivas. El tiempo pasaba y el sol ascendía en el cielo. No podíamos estar más satisfechas. Decidimos hacer trotar a los caballos para ver cómo se sentía, como habíamos hecho cientos de veces antes. Esto es lo último que recuerdo antes de despertar, desparramada sobre mi espalda en la tierra, mirando el vasto cielo azul sin nubes. No tenía ningún sentido acerca de lo que había sucedido. Todo lo que podía sentir era la palpitación en mi cabeza o lo que creía que estaba palpitando, pero realmente no estaba pensando o percibiendo de una manera normal que pudiera ser entendida por alguien que nunca ha quedado inconsciente. No tenía ningún sentido de la realidad en la que estaba y el viaje de vuelta a esta realidad fue a la vez doloroso y lo que podría describirse de mejor forma como estático. Podía percibir que mi amiga estaba muy alterada acerca de algo porque estaba sentada junto a mi cabeza llorando. Descubrí más tarde que tenía miedo de que estuviera muerta o camino a la muerte. No dudo que haya sido su ruego de que regresara a mi cuerpo lo que me trajo de vuelta de mis viajes espaciales. Después de que me recuperé en las semanas subsecuentes, recordé haber estado fuera de mi cuerpo y haber visto 2 caminos ante mí. Uno era de vuelta aquí y el otro, noté que la intensidad de los sentimientos de mis amigas me lastimaba, por lo que les pedí que se tranquilizaran literalmente. Sentí como si su preocupación estuviera aplastando mi cabeza. Hicieron lo que pudieron por relajarse, dadas las circunstancias, y las 3 nos sentamos en el pasto por un largo tiempo, mientras yo trataba de recalcular mis coordenadas en la vida. Después les pregunté qué había pasado mientras volvía en mí. Ambas me dijeron que estaban realmente asustadas.
Me relataron que repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde vivo? Me dijeron que les pregunté lo mismo más de 20 veces. Me respondían una y otra vez que vivía en California y que estaba en Australia, tomando una clase de Access. Entonces les preguntaba, ¿qué es Access? La amnesia es algo asombroso y misterioso. Recuerdo haber mirado los eucaliptos a nuestro alrededor y pensado, qué extraños árboles, qué extraño lugar es este. Sabía que tenía herramientas para ayudarme cuando las cosas no iban bien, pero no me podía acordar de cuáles eran o si venían al caso, o incluso la razón para usarlas. En ese momento, el novio de mi amiga se nos unió en el pasto. Recordé entonces que los caballos habían estado con nosotras. Pregunté a dónde se habían ido los caballos. Me dijo que los había apartado, lo cual indicaba que había estado inconsciente durante un tiempo. Se sentó con nosotras en la tierra y me sonrió. Esto aligeró considerablemente los ánimos. Hablaba al viento y me dijo que lucía como un minero de carbón. Todo el lado derecho de mi cara estaba lleno de tierra y lodo, lo cual no podía sentir y no había notado. Tenía tanta tierra en mi nariz que me tomó 10 minutos removerla. Todo cuando me, Toda cuando me duché más tarde, todos nos reímos y mi risa pronto se tornó en lágrimas. Estas no eran lágrimas de dolor, sino el tipo de lágrimas que lloras cuando algo profundo dentro de ti ha cambiado y te acabas de caer de boca de un caballo, de un gran caballo. Es difícil para mí describir y quizá para otros imaginar cuán profunda fue para mí esta experiencia. Yo era como una recién nacida en un viaje inducido por drogas. Cuando empecé a recuperar más y más conciencia, empecé a tener una conciencia intensa de los sentimientos de mi amiga. Casi no podía soportar cuán intenso era esto. ¿Cómo es que me había perdido de esto en ella antes? ¿Realmente era tan inconsciente? Sentí como si sus pensamientos me estuvieran quemando, como si estuvieran gritándome con una frecuencia insoportable. Todo lo que pude hacer fue tratar de bloquear la información, pero lo que fuera que había usado en el pasado para no darme cuenta de estas cosas, ya no estaba ahí. Apenas podía soportar ver a mi rubia amiga, ya que parecía tan triste que pensé que mirarla me mataría. Por supuesto que estaba preocupada por mí y esos sentimientos eran muy aparentes, pero yo no podía juntar estos dos elementos. Que estaba alterada porque yo me había lastimado. Podía sentir su alteración como un martillo en mi cara. Y después estaban todos los sentimientos que ella siempre había tenido. Todos desfilaban frente a mí con una claridad insoportable. Y al mismo tiempo que percibía todas estas tribulaciones, yo experimentaba la paz más profunda y expandía que jamás había sentido. Es impresionante de lo que el cerebro es capaz cuando lo sacuden en la forma correcta. Estaba anonadada al darme cuenta de todo a lo que no ponemos atención. Después de todo el incidente, cuando ya me había recuperado completamente, me di cuenta que era la forma en que percibe el mundo un recién nacido. Estaba completamente vulnerable y receptiva al espacio en la cabeza de todo mundo. En este nuevo mundo, las hormigas en la tierra se sentían como si afectaran cada molécula de mi existencia y el despejado cielo azul se sentía como si abriera mi pecho, tratando de liberar mi corazón de una vida pasada en la que retenía todo dentro y me juzgaba. No podía ver a nadie directamente a los ojos por más tiempo que una fracción de segundo debido al miedo de ser engullida por sus sentimientos. No podía formar un pensamiento u oración consistente. Me preguntaban todo el tiempo qué quería hacer y todo lo que podía hacer era llorar y acostarme en la tierra o arrastrarme a los árboles y abrazarlos y seguir llorando. Conforme volvía en mí, hacía más preguntas a mis amigas acerca de por qué estábamos todos ahí. No porque estábamos en el rancho equino, sino porque estábamos aquí en el planeta Tierra, en esta realidad. No podía entender por qué elegíamos tanto dolor. Pude sentir de inmediato el vasto poder y la paz de la tierra y a la asustada, miserable, preocupada y agonizante especie llamada la raza humana. Desde ahí podía ver la razón por la que la gente se vuelve loca. ¿Cómo iba a lograr cómo iba la tierra
a lograr sobrevivirnos? ¿Cómo iba yo a lograr sobrevivir a este lugar? Y luego mi atención era atraída a lo lejos del otro lado del pastizal por una ardilla rasguñando el tronco de un árbol y me maravillaba con el gozo puro de esa pequeña criatura y lloraba por ese gozo. Era como la mejor droga que había consumido y me deslizaba entre el peor viaje y el mejor viaje de mi vida. Había abandonado por completo la realidad que conocía y había sido lanzada a un país de las maravillas con madrigueras de conejos. Si me enfocaba o ponía atención en una energía o movimiento del mundo a mi alrededor, me transportaba completamente a él, como si pudiera ver cada faceta de su existencia. Ya no estaba desconectada de nada, podía sentir que todo pulsaba con energía. ¿O era solo mi cabeza? Peleaba con las voces de la razón. Conforme me devolvían a este lugar, sin embargo, poco a poco recuperé el sentido y me convencieron de meterme a la ducha y después en el auto. Varias veces he pensado que así debe sentirse ser retrasado. No me importaba si me quedaba así, me sentía más libre que nunca. Pensé, pese a que parecía estar pagando el precio de no verme ni actuar normalmente. No tenía ningún otro rasguño o hematoma en ninguna otra parte de la superficie de mi cuerpo. Tenía 2 días para recuperarme antes de abordar un avión para volar 5 horas hacia la costa este de Australia. Pasé esos días en cama en un coma por contusión. Lentamente el mundo volvió a enfocarse, pero todo se veía tan diferente. No podía decir qué era lo diferente, solo sabía que lo era. No tenía idea de cuánto quería comer o de qué quería comer. Tenía que entender como si fuera la primera vez qué mano usar para escribir. Mi cuerpo se ocupó bien de mí en esos días. Sabía qué hacer pese a que yo había perdido todo sentido. Milagrosamente llegué al avión y sobreviví el vuelo a Brisbane. Una de las cosas que advertí fue un dolor intenso en el cuello. Le pedí a un amigo, el doctor Dain, si podía ajustar mi cuello. Dain es un muy buen amigo de la familia y es un hombre maravilloso. Llegó a Access siendo quiropráctico del método de Red. No solo ajusta y sana tu cuerpo, también tiene la habilidad de ajustar y sanar tu ser y tu vida. Es un creador de milagros, como muchas personas podrán confirmar, y tengo la suerte de tenerlo como amigo cercano. Esperando sentirme mejor, me recosté en la camilla. En vez de poner sus manos sobre mí, Dain se quedó parado mirándome fijamente con su cabeza ladeada. Iba a poner sus manos en mi cuello, pero las retrajo y acarició su barbilla. Yo sabía que él estaba desconcertado, pero no tenía idea de qué estaba buscando. Simultáneamente nos preguntamos el uno al otro qué sucedía. Dain respondió primero, estás diferente. Pensé, va, sí, pero le pregunté qué quería decir. Entonces soltó la bomba, me dijo, bueno, te ves realmente diferente. Quiero decir totalmente diferente, como una nueva persona. ¿Eres un nuevo ser? Pensé que lo decía metafóricamente y dije que sí. Me sentía como una persona nueva. Pero lo que él quería decir era que yo era literalmente una nueva persona. El ser que yo era se había ido y había un nuevo ocupante o inquilino en este cuerpo. Esta comprensión empezó a penetrar las capas de especulación e incredulidad y de repente todo empezó a tener mayor sentido. Entendí por qué no podía entender lo que mi cuerpo quería o cómo hacer cosas simples, cómo cepillarme los dientes. De acuerdo, el cuerpo recordaba la mayor parte de lo que era necesario. Solo tenía que relacionarme con el cuerpo por primera vez. Verdaderamente me sentía como recién nacida, con este extraño cuerpo grande. Lo que Dana estaba preguntando parecía casi demasiado increíble para creerse, pero al mismo tiempo se sentía exacto. Tan pronto como empecé a comprender todo de todo esto, percibí la Chana número 1, como me gusta llamarla, parada junto a la mesa en la que yo estaba recostada. Me estaba viendo, pidiéndome permiso para irse. Tanto Dain como yo rompimos en llanto. Sé que algunas cosas en este libro han sido muy extrañas y esta historia no lo es menos, quizá un poco más extraña que el resto.
Pensaría que pertenezco al manicomio por tener las experiencias que he descrito. Si es gracias a ellas, no hubiera también experimentado y recibido las transformaciones más gigantescas. Podría, al ser que había habitado previamente este cuerpo, parado junto a mí. Sabía que ella no era yo, se sentía distinta, estaba más triste, pero también estaba aliviada de irse. Me informó que estaba esperándome desde que este cuerpo tenía 14, pero dadas las circunstancias, el momento no era el correcto, sino hasta ahora. Me pidió que por favor cuidara a su madre. Esto me pareció profundamente conmovedor y también algo extraño. Mamá no era mi mamá, ahora. Era como si un peso gigantesco estuviera siendo retirado de mí otra vez. De repente, todo pareció más ligero y más claro, como si todo fuese brillante y fácil. Las lágrimas de gratitud y cambio eran incontrolables. Le dije a Shannon 1 que sí, que podía irse y que yo estaba lista para tomar las riendas. Había tratado de tener esta conversación conmigo desde que recobré la conciencia en el lodo en Gilgam, en Australia Occidental. Solo que yo no había notado o entendido qué estaba sucediendo. Resulta de ayuda tener amigos mágicos y extraños que te ayuden a ver las cosas que se te escapan. En cuanto Shannon 1 dejó la habitación, un rayo de luz se encendió dentro de mí. Fue como si una nube oscura de la cual nunca había sido capaz de escapar, fuese finalmente removida de algún lugar profundo dentro de mí. En las semanas que surgieron a la caída, todos a mi alrededor y yo misma experimentamos una Shannon más ligera, brillante y amable. Shannon 1 era atormentada por demonios de cierto tipo, demonios que había adquirido en la infancia por una multitud de razones y en los años adolescentes con todas las drogas. Es como si ella estuviera guardando un lugar para mí, un lugar donde asimilara y lidiaría con toda la insanía y el abuso que algunos pueden tener creciendo en este mundo. Los demonios se fueron cuando ella se fue. Lo que quedó fui yo, un ser con más apertura a más posibilidades. Caerme del caballo fue la experiencia más transformadora de mi vida. A la fecha, grandes áreas de personalidad y comportamiento en apariencia inmutables desaparecieron. Áreas de mi vida o de la vida del ocupante previo que habían sido grandes problemas estaban arregladas ahora. Y el alivio que sentí fue inmenso. Bromeé con Gary la semana después del accidente que lo único que toda la gente necesitaba hacer para cambiar era tener una lección en la cabeza y se despertarían diferentes. Él se reía y decía, todo lo que necesitabas saber sobre la vida lo puedes aprender en un caballo o cayéndote del caballo, en mi caso. Listo, chicas, creo que vamos a terminar aquí. Aquí terminamos este capítulo, dice parte 3. En la preparatoria tomas álgebra, no comprensión de la energía psíquica y comunicación con las entidades. 101, Shannon O'Hara. Así que, bueno, yo quiero que terminemos de leer este libro porque hay otro libro que quiero leer. Ya queda poquito. Creo que la próxima semana podemos terminar, queda como un 15% del libro. Así que ya son las 9, ya completamos una horita aquí leyendo. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Creo que ninguna. Quedamos mudas todas. Sí. Estuvo bueno este capítulo con la caída de Shannon. Ahí es donde empieza la historia de los ocupantes previos y ocupantes originales. Sí, para la próxima vez vamos a ver todo esto. Es como cuando una persona, yo he visto esto que les voy a contar. Cuando hay accidentes de tránsito o una persona tiene un accidente, esto yo también se los he contado, que la gente corre hacia esa parte donde ocurre eso, ¿no? Entonces, cuando la persona en ese momento está muriendo, es como si saliera el ocupante de ese cuerpo a buscar un cuerpo alrededor para él poderse meter. Cuando logra meterse en ese cuerpo es cuando esa persona que se le metió, al cuerpo que se le metió, es cuando esa persona cambia. Y cuando llega a su casa, las personas le dicen, usted está raro, usted no parece el mismo. Es por eso, porque se le ha metido
un ocupante. O sea, una entidad, se le ha metido una entidad a ocupar ese cuerpo. Y es que nosotros tenemos muchísimas entidades con nosotros, ¿sí? Como dice Shannon en las clases, en una de las clases nos dijo, podemos empezar a cobrar arrendo de este cuerpo, ¿sí? Podemos empezarle a cobrar a las entidades que nos paguen, que nos traiga dinero. Ahí es cuando uno empieza a recibir dinero de las entidades. Que nos paguen porque están viviendo en nuestro cuerpo y nosotros somos los que estamos trayendo el dinero, estamos consiguiendo la casa, la comida, todo. Entonces, ellos también empezar a pedir contribución. Si quieren seguir viviendo en este cuerpo, que traigan dinero. Y todo lo que no permita eso, acertado, equivocado, bueno, malo, pop, todos los 9 cortos chicos y más allá. Bueno, niñas, entonces nos vemos la próxima, Gracias. si Dios quiere. Un abracito para todas. Chao. Gracias, Listo, chao. muchas gracias. Con mucho Gracias. gusto. Chao.